El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, anunció que no obstante que 46.8 millones de personas viven en situación de pobreza en nuestro país, entre 2018 y 2022, el número de pobres se redujo en 5 millones en esos 4 años. Inmediatamente después y sin mayor discusión, políticos, académicos y medios afines al gobierno de la 4T empezaron a declarar que esta disminución era fruto de las políticas de este gobierno, es decir, de las transferencias monetarias directas universales y de la política laboral. El número de pobres estimado por el Coneval se convierte así no en un lacerante pendiente de la sociedad mexicana y de su gobierno, sino en un dato que sirve para defender sin reflexión el modelo económico, así como el discurso y las políticas de la 4T. Gerardo Esquivel, académico y funcionario intermitente de la 4T, escribió: sin duda, un éxito rotundo para las políticas públicas aplicadas en esta administración. Esto está relacionado con aumentos salariales, programas sociales y remesas, escribió por su parte Viridiana Ríos, y como no podía ser de otra manera, se ha convertido en eslogan de la propaganda del penúltimo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero antes de sumarnos a esta euforia, habría que explicar estos datos que han resultado tan políticamente cómodos. La pobreza es el problema fundamental, el que más acucia a la mayor parte de la sociedad mexicana. Su combate es, por tanto, primordial en todo intento genuino de desarrollo de nuestro país. Es necesario, pues, hacernos claridad sobre las reales causas y magnitud de la pobreza y de su evolución para valorar con justicia toda política. Las estimaciones del Coneval ya citadas han sido aclaradas por el doctor Julio Volvínic y otros estudiosos de la pobreza desde hace muchos años, como el doctor Fernando Cortés, director del PUED de la UNAM. El primero ha escrito que la reducción de la pobreza que se presume es un dato hecho en el escritorio y como resultado de las trampas del Coneval o por trucos para reducir artificialmente la pobreza. La primera trampa, dice Volvínic, es usar mínimos criterios de satisfacción de necesidades, criterios muy bajos. Por ejemplo, una línea de la pobreza por ingresos que no garantiza la satisfacción real de las necesidades de un hogar o de un ser humano. Solo es pobre quien, después de sumar sus ingresos monetarios más otros imputados, sus ingresos son menores a 1,000 pesos semanales. Con esos 1,000 pesos, considera el Coneval, un individuo en México puede alimentarse, vestirse, curarse, pagar su vivienda y el costo de su transporte. Aún así, puesto el umbral tan bajo, hay 56.1 millones de mexicanos que no lo supera. La segunda trampa consiste en enmascarar la pobreza detrás de la etiqueta de población vulnerable. Es la población que tiene al menos una carencia social o es pobre por ingresos. Como señala el doctor Volvínic, son pobres, pero clasificados como vulnerables a fin de disminuir el número total de pobres. Es tan absurda esta clasificación que, llevándola al extremo, habría individuos con acceso a la educación y a alguna institución de seguridad social, pero sin ingresos, ni siquiera para alimentarse, y a pesar de eso, según el Coneval, no sería pobre. Sin este juego de manos y aún con las estimaciones del Coneval, sumando a las poblaciones identificadas como pobre y como vulnerable, el total es de 94 millones. Y la reducción de la pobreza entre 2018 y 2022 de solo 500,000. Así, es evidente el papel del Coneval como medio de propaganda del gobierno de la 4T y su política, para servir como sustento del gobierno en turno. Y en particular, ¿de qué política hablamos cuando hablamos de la 4T? Por un lado, de los programas de transferencias monetarias universales y por otro lado, su política laboral. Como destaca Viridiana Ríos, como he mostrado en mis propias investigaciones,
los beneficiarios del programa suelen utilizar el dinero en alimentos. Hay que agregar que ahora la política social es altamente regresiva. Por ejemplo, la pensión de adultos mayores se les entrega a todos independientemente si son pobres o no. Y eso implica que da más recursos a los sectores menos pobres, pues en general la población más acomodada vive más. No está pensado para concentrarse en los más pobres o mejorar alguna capacidad en general. Estos apoyos tampoco han mejorado la distribución del ingreso a nivel social. El monto total del gasto apenas si se ha modificado en términos reales. ¿Cómo entonces se ha incrementado el volumen de los apoyos? Mediante el adelgazamiento en otros rubros como el de la salud. El gasto en transferencias apenas sobrepasa el 1% del PIB, nada que pueda hacer la diferencia en la terrible desigualdad que azota al país. Por ello, a pesar del incremento en la cobertura o el monto, la sociedad mexicana no puede apostarle todo a los programas de transferencias. Estos apoyos no han modificado la realidad de los mexicanos. Ahora incluso, muchos de ellos se han vuelto presas políticas de Morena por temor de que esta vez no caiga el apoyo. Sobre la política laboral, aunque hay avances, los problemas estructurales siguen siendo los mismos. Baste decir que el salario mínimo sigue estando por debajo del costo de la canasta básica, que no se ha creado empleo y que la informalidad sigue ganando peso en la composición del mercado laboral. Finalmente, la política social no existe al margen del modelo económico, es una pieza de este. Es decir, no se puede cambiar solo la política social y dejar intacto el resto del engranaje económico y social y esperar que haga milagros en el combate a la pobreza. El neoliberalismo, que implica que toda la capacidad productiva de la sociedad sirva a la acumulación del capital y es un acicate de la pobreza, también considera mecanismos como los apoyos del gobierno o la filantropía para paliar las consecuencias de este modelo sobre los sectores más marginados. Esa es la política social de la 4T. A la pobreza hay que arrostrarla de frente, atacar su fuente más directa, que es la desigualdad, crear un modelo económico que tenga en el centro de sus preocupaciones las necesidades de la mayoría, no solo de los que detentan el dinero.